Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza un nuevo informe que les entregamos en nuestro ciclo Testimonios, hoy destinado a un tema que a nivel social preocupa y entendemos debe ser motivo de atención y reflexión en familia. Se trata del divorcio. Un asunto que algunos pueden considerar una consecuencia, pero que para muchos otros es una causa. Razones todas por las cuales hemos destinado nuestro trabajo a hurgar en esta suerte de patología del compartir o patología de la convivencia, como le llaman algunos autores, a nivel experimental. Y como siempre, nos acompaña la opinión y el concepto de idóneos en el tema. Se los vamos a presentar con mucho gusto. Son ellos la doctora Irma Alonso, abogada, jueza de familia en este momento. El doctor Alejandro Gerser, psiquiatra, psicólogo, director de la Escuela Universitaria de Psicología. Las maestras educacionista Teresa Piñeiro y María Elena Fariña. El doctor Roberto Moreira Piegas, abogado. El doctor Ulises Graceras, sociólogo. El psicólogo Enrique Sobrado, docente en psicología social. La doctora Annie Speyer, psicoterapeuta familiar, directiva del Centro Telma Reca con filial en el Uruguay. Y un matrimonio bien avenido que forma parte del movimiento Encuentro Matrimonial. Con ellos habremos de discurrir a lo largo de este informe para encontrar las causas, las cifras, las posibles soluciones para el divorcio. También dejan su testimonio aquí hombres y mujeres que han pasado por la experiencia de la disolución del vínculo conyugal, así como hijos de padres divorciados, que lo hacen en el entendido de que es un aporte fundamentalmente a todos aquellos que tienen interés en reflexionar sobre este tema. Yo supongo que un terapeuta familiar, enfrentado a una situación de divorcio, de crisis en la pareja, tendría que empezar, tendría que empezar por analizar las causas por las cuales esa pareja se formó, es decir, ¿por qué se casaron? ¿Por qué se casa la gente? Qué linda pregunta esa. Es así, y se casa por muchas cosas. En nuestra sociedad se casan, bueno, para constituir una pareja y después una familia, para irse de la familia de origen, bueno, para oficializar sus relaciones sexuales, en muchos que usted se refiere al casamiento, a la unión oficial. El casamiento concubinato, es decir, no importa, es decir, ¿por qué se constituye una pareja? Y bueno, se constituye por muchas razones. Yo diría que razones personales, de amor, de afecto, de necesidad de estar con una persona del otro sexo, y muchas razones también personales que hacen a fenómenos, diría, muy profundos, muy inconscientes, que no sé si realmente están como para ser, digamos, en este momento designados como para la teleaudiencia, ¿no? ¿Cómo se puede sobrellevar un matrimonio de muchos años superando los conflictos que se plantean en esa cotidianeidad en la cual se desgasta el romanticismo de las primeras épocas? Bueno, pienso que en lo personal, nosotros como pareja, hemos superado nuestras crisis porque teníamos un plan bien definido de lo que queríamos desde el momento que nos casamos. Nosotros queríamos ser pareja. Por lo tanto, ¿cómo podría decir? Hemos llevado muchas desilusiones, o sea, y las hemos superado porque la meta que teníamos era hacer una familia, tener hijos, y teníamos que pasar a veces por encima de los sentimientos que teníamos que podían ser negativos para con el otro, por ser de dos familias distintas, con distintas formas de ser, porque la meta más importante para nosotros era esa. En la forma más simple, y aunque esto pueda sonar poco grato a muchos, creo que la gente se casa porque eso es lo que hay que hacer. No deja de ser una suerte de estereotipo social.
habría que ver si mucha gente de la que se casa realmente se casaría, si tendría otra posibilidad social, otra permisividad social, ¿no es cierto? Y en ese sentido vemos, o sea, como usted me preguntaba hoy, la clínica nos muestra muchas otras situaciones. Parejas, por ejemplo, que tienen una unión libre sumamente gratificante, que la mantienen por varios años, de pronto se casan jurídicamente y en poco tiempo llegan a una separación, a un divorcio. Cosas que a uno les tendría que preguntar qué ha pasado, ¿no? Cuando no tenían el contrato social, vivían felices y durante años no hubo problemas. Cuando tuvieron el contrato social, parece que eso lo separó. ¿Cuál es el factor que da ese contrato social para que suceda eso? Y es la carga afectiva, el valor simbólico que las personas le otorgamos a determinados hechos de la vida. Y mucha gente vive el contrato social del matrimonio como una opresión. Otros lo viven como un aseguramiento. Cuando ambos lo viven de la misma manera puede ser efectivo. El problema es cuando las partes de la pareja viven el contrato del matrimonio de distintos sentidos, ¿no es cierto? Y uno lo puede vivir como un aseguramiento y al mismo tiempo el otro lo vive como una opresión. En términos generales, yo diría que lo que se puede decir es que el casamiento es el resultado de ciertas compatibilidades que dependen de la extracción muy parecida, la extracción social muy parecida de las personas. Estudios muy viejos han venido demostrando, y eso se sigue viendo hoy, que la gente se casa con personas que tienen una edad parecida a una, que viven cerca de uno, y que tienen una manera de vivir muy parecida a uno. En suma, los que viven cerca, en el fondo, viven de una manera parecida. Eso es lo que quiere decir vivir en un barrio. Y si uno compara la profesión del padre de la novia con la profesión del novio, cuando las parejas se casan, observa que hay un notable parecido. Es como si la gente se casara dentro de casilleros sociales que canalizan sus opciones. En suma, la gente no es tan libre como parece. Esto no quiere decir que el hombre esté condicionado por el medio, como algunos dirían, pero sí quiere decir que hay una lógica en la vida social. Si nos apoyamos en la experiencia clínica, uno podría pensar cómo es que tantas parejas han soportado cosas tan difíciles sin separarse. Entonces, cuando se da la separación, tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué esta pareja no puede soportar cosas que a veces no son difíciles y se separa? Y entonces, como yo le decía, hoy tendríamos que pensar cómo es que se encuentra una pareja. A menudo la gente piensa que nosotros estamos para destruir el romanticismo, y no es así. O sea, como personas, el amor, lo romántico, nos sigue atrayendo y seduciendo. Pero cuando tenemos que pensar sobre eso, bueno, descubrimos que hay ciertas cualidades en los encuentros que no son como lo puede relatar una situación romántica. El encuentro entre dos personas, podríamos decirlo, no siempre es el encuentro entre esas dos personas. A menudo el encuentro entre dos personas se produce de una manera muy compleja en la cual cada uno proyecta, pone sobre el otro una serie de expectativas, de ideales, de fantasías. Lo que me parece a mí que falla un poco es la responsabilidad en las obligaciones que se van a contraer al contraer matrimonio. Yo me divorcié, de común acuerdo, teníamos problemas, más bien de índole de carácter, lo cual cada vez se acrecentaba más, y nos llevó a tomar una decisión que fue la de divorciarnos. Ese carácter, el carácter lo tenían antes de casarse. Bueno, no,
Se vinieron desarrollando una serie de sesiones, tal vez pienso que sería porque no vivíamos una familia media grande, no estábamos ese problema tal vez de decir, bueno, de que casado casa quiere. Lo que la convivencia puede producir es la desmistificación de la pareja. O sea, uno se encuentra con una persona real que día a día, cotidianamente, momento a momento, van resquebrajando toda esa imagen que uno le había proyectado. Y a veces entonces las personas se encuentran que detrás de esa imagen proyectada se encuentran con una persona que no solo no era la que esperaban, sino que además no les gusta. En su caso también la causa legal del divorcio fue riñas y disputas. Sí, el caso legal sí. ¿Y la causa real? Bueno, problemas de carácter. O sea, incompatibilidad de caracteres, aunque parezca tan común, ¿no? Pero es cierto eso. ¿Y no había esa incompatibilidad cuando se casaron? No, para nada. ¿Y qué pasó entre el casamiento y ese divorcio? Y pienso que los años de convivencia, uno va madurando, va cambiando. Yo me casé muy joven. Y La gente que se casa joven se casa por formar una pareja o por irse de la casa de los padres, independizarse. Bueno, un poco pienso que por todo. Uno le atrae formar pareja. Además, en mi caso personal, me iba del país, también me atraía eso. Y bueno, pienso que las dos cosas. ¿Cuántos años estuvo casada? 9 años. ¿Y cuándo empezó a percibir que se deterioraba la relación? Bueno, fecha así exacta no tengo, pero pienso que a los 6, 7 años de estar casada, o sea, se notaba no tanta regularidad en la relación, pero tampoco disputas tan grandes como para no poder convivir. ¿Quedaron hijos de ese matrimonio? Sí, 3 hijos. Otro elemento que yo he visto en las parejas es el hecho de dar por sentado, esto es muy importante, de dar por sentado que la relación, que la convivencia es algo que se desarrolla solo, no es algo que se va conquistando día tras día y que implica fundamentalmente comprender las necesidades del otro. Cuando uno empieza a rastrear aparecen otras perturbaciones que tienen que ver con las relaciones de los padres entre sí, de los padres con los hijos, de los padres de estos niños con sus propios padres, y hay tratamientos que incluyen tratamientos de grupo familiar o tratamientos de lo que se llama la familia extensa, donde participan ya, digamos, las personas que no conviven juntos, que sería para nosotros una de las formas de definir a un grupo familiar, en el sentido de la familia nuclear, ¿no? Porque esas personas tienen incidencia también sobre la estabilidad de la familia, es decir, el entorno parental, suegros, hermanos, cuñados, gente que no vive juntos. Sí, sí, desde ya que lo tiene. Muchas veces lo tiene más de lo que todos son conscientes. Hay veces, por ejemplo, donde viviendo un integrante, eso lo vemos con mucha frecuencia, viviendo un integrante que participa en ese grupo familiar y que vive un poco más alejado, en un altillo, en un lugar más separado de la casa, los integrantes, padre, madre, hijos, muchas veces expresan de que no pertenece a esa familia. Y sin embargo, cuando uno empieza a rastrear, realmente hay una clara pertenencia al trabajo familiar, a la gente que vive en torno a una serie de tareas que son las que nuclean a la familia, ¿no? Y participan en tareas educativas, en tareas de supervivencia, en tareas incluso de aporte económico a esa familia. Entonces, esas personas que a veces dicen no es de la familia, son realmente integrantes de ese grupo familiar, ¿no? Incide porque usted no tiene la intimidad necesaria. Por ejemplo, usted, por más que se encierre en su dormitorio a discutir o el problema que sea, o desarrollarlo, el tercero familiar o demás, siempre de alguna manera piensa algo, entonces voy a tratar de aplacar, entonces lamentablemente eso agranda más la situación, ¿no? Nunca llega, el buen deseo que tenga esa persona nunca llega a feliz término. Se encuentra a menudo la situación económica forzando una convivencia.
Y obviamente el que viene de afuera tiene que reubicarse en una situación que a su vez provoca la reubicación de todos los demás integrantes del grupo familiar. Y acá se viven las vicisitudes de cualquier grupo que pierde un integrante o que recibe un integrante, ¿no es cierto? Con todas las dificultades de modificación de esos pequeños estereotipos cotidianos con los que todos nos modificamos, pero también de la redistribución de los afectos, lo que implica un desconocido, bueno, los pequeños celos o necesidades no satisfechas, etcétera, que implica una pareja. Pero otras veces la presencia de un tercero no se da por este forzamiento de la situación económica, dificultad de vivienda, etcétera. A veces viene satisfaciendo una necesidad afectiva. Es el integrante de la pareja que no puede separarse, no por razones económicas, sino por razones afectivas de un integrante de la familia. Y eso generalmente está implicando otro tipo de conflictos, en la cual ese tercero entra en la pareja, ya en el grupo familiar, con una injerencia distinta, ¿no es cierto? Ya desde el derecho natural, ya desde la sensación de también las distintas posiciones religiosas, han siempre pretendido el apoyo del matrimonio, de la familia, porque evidentemente es el centro de una sociedad. Tenga en cuenta que es el lugar primario donde los integrantes de una familia se extrovierten, se inclinan, se apoyan en el otro cónyuge. Es decir, sin una sensación de egoísmo, sin una sensación de tener que estar a la defensiva o competir con otra persona. La pareja es la base de una lucha de comunicación, pues es un núcleo familiar donde van a desarrollarse las personalidades, no solo de los hijos, de los integrantes, las parejas, que a lo largo de los años van cambiando de manera de sentir, de manera de pensar, van evolucionando. Entonces tienen que seguirse comunicando porque van viviendo todas cosas diferentes. Cada vez más se ha llegado a la conclusión, en este momento es prácticamente una certeza científica, de que los problemas psicológicos y la salud mental dependen sobre todo del grupo familiar, de los individuos a los cuales ese supuesto paciente pertenece. ¿Quedaron hijos de ese matrimonio? Quedaron 2 hijas mujeres de ese matrimonio. ¿Qué edad tenían cuando se divorciaron? Tenían 5 y 3 años aproximadamente. ¿Cómo manejaron padre y madre la situación frente a esas hijas? Bueno, es muy difícil, siempre uno piensa que tiene razón y ella piensa que tiene razón. Yo creo que no fue muy bien manejado desde un principio. Las niñas sufrieron, la chiquita sobre todo que tenía 3 años, sufrió enormemente el no estar con la madre porque casualmente quedaron conmigo las niñas, ¿no? Y ellas al no estar con la madre, no es que no la vieran nunca más, la veían, pero no estaba en la casa la madre, ¿no? Entonces ellas sufrieron enormemente. Aclaro que es un problema locativo, o sea que al separarnos, que lo normal es que se vaya el padre. En este caso, por un problema locativo, ella tenía dónde estar y yo no. En cuanto la situación hizo crisis, ella fue la que se mudó, digamos, y yo me quedé con ellas. Y bueno, al principio fue realmente muy duro, muy duro. Yo pienso que mi hija mayor ya había vivido su primera infancia, tenía 5 años, lo había vivido plenamente y muy bien, había disfrutado de todas las cosas con sus padres en una buena relación, porque aclaro que mi relación amistosa, digamos, o sea, yo no discutía, nos llevábamos en ese sentido como seres humanos, nos llevábamos muy bien. La parte amistosa funcionaba, entonces la niña disfrutó, la chiquita no tuvo tiempo, o sea, a los 3 años recién empieza a entender un poco y fue cuando hizo crisis. No le costó mucho y le costó hasta hace pocos años. Ellas tienen ahora 15 y 13 años, ¿no? O sea, hace 10 años de esto. Y ya, digamos que recién hará 2 o 3 años que se puede decir que la menor se haya reubicado. Tengo 18 años. ¿Qué edad tenías cuando se divorciaron tus padres? 6. ¿Qué te acordás de aquel momento? Bueno, lo que pasa es que el asunto se complica un poco, ¿no? Porque al parecer, ¿no? En toda esa época, ¿no? Yo como que hice un bloqueo, ¿no?
como yo parecería ser que sufrí mucho, ¿no? Entonces lo que hice fue bloquear, o sea, yo vivía algo malo y como que lo borraba. Y de todo eso yo me fui dando cuenta recién ahora que estoy haciendo un trabajo con una psicóloga. Yo antes no me daba cuenta de nada de eso, ¿no? Y me acuerdo de 2 o 3 hechos, ¿no? Me acuerdo que en casa, por ejemplo, había mucho lío. En casa vivían peleando, ¿no? Y yo sufría mucho. Yo me acuerdo de cosas bastante bravas, ¿no? Yo tenía 12 años, más o menos, cuando se divorciaron mis padres. Sentí, exactamente no puedo decir lo que sentí, pero no era muy lindo. Entendí cosas que no pasa en todos los hijos de padres divorciados. Entendí 2 cosas muy importantes que me sirvieron como experiencia luego para con mi hija. Entendí que yo no era responsable de ese divorcio y entendí que no tenía por qué perder el afecto de mis padres porque estos estuvieran separados. Al principio como que tú no te das cuenta muy bien de lo que pasa, pero más o menos después en toda tu vida te vas dando cuenta. Pero yo creo que el divorcio más bien es como que tú sentís que se rompe algo. Tú sentís que, como por ejemplo, cuando se muere alguien o algo, tú sentís que algo como que se separa y te tenés que acostumbrar a esa nueva forma de vida. Entonces eso es lo que cuesta. Te cuesta adaptarte a entrar a tu casa y no están tus 2 padres. Toda esa vida, hasta que llega un momento que te vas adaptando. No sé, es re difícil, ¿verdad? Yo he visto trastornos muy profundos en el caso de la muerte de los padres. He tenido niños, varios niños, de muerte de los padres en que el trastorno era profundo realmente, pero también he visto eso en casos de niños divorciados. Ahora, creo que lo superan más rápidamente en el caso de la muerte, porque no está latente el que el padre lo abandonó porque quiso. Sinceramente te digo que lo que me pasó cuando mi madre me dijo que mi padre se iba a ir de casa, me reí y no sé, o sea, mucho no entendía. Yo creo que la base está en una falta de preparación y de verdadera aceptación del hecho del divorcio. Es decir, pienso que todos aceptamos y consideramos al divorcio una necesidad social, que en realidad lo es. Pero eso lo hacemos de una manera racional y no afectiva. No cuando le toca a uno. Claro. Cuando a uno le toca, o cuando lo oye en alguien que le importa, ya la reacción es negativa. La negatividad de esa reacción, por supuesto, lleva a que la persona que le está viviendo le venga un sentimiento como de culpa, de que hizo algo que estaba mal. Yo no sé si yo, aislada de todo, cómo hubiera vivido yo el divorcio. Pasa que tú escuchás, en tu casa de repente fulanito se divorció. Entonces, y todos los comentarios con eso. Entonces cuando de repente tus padres se divorcian, vos lo ves con los comentarios anteriores que vos te hicieron. De repente no entendés, porque de repente es mucho más maduro el hecho de divorciarse que seguir casados. Pero a ti todo el contexto y todo lo que te fueron diciendo y todo lo que fueron comentando te influye muchísimo. ¿Qué es primero? ¿Descubrir que un chico es hijo de una pareja que se ha disuelto o se sabe de antemano? En muchos casos, en la mayoría de los casos, no se sabe. Si uno no ha tenido oportunidad de hablar directamente con los padres, no se sabe. Y uno, en el correr de los días, va descubriendo ciertas conductas que empiezan a preocuparle y a preguntarse de dónde vienen. Y en muchos de esos casos llega a la verdad de que son hijos de padres divorciados. En otros casos, el niño ha iniciado de una forma que no nos llama la atención y de una forma correcta toda la tarea y toda su relación con el resto de los niños y con la maestra es equilibrada, y en determinado momento algo empieza a fallar y uno no sabe bien ni por qué ni por dónde. Y muchas veces yo en mi caso me he preguntado si estoy fallando yo con ese niño o con esa niña, que algo no está resultando, y muchas veces después en el conversar con los padres apareció que por esa altura hubo
está la separación o se la plantearon al niño a la separación? Cuando se divorciaron mis padres, hubo todo un periodo de separación antes, ¿no? Y fue muy progresiva la separación y el divorcio. Me acuerdo, es difícil, lo que me acuerdo es que una cantidad de escenas que se repetían en mi casa, que a mí me gustaba, cuando, por ejemplo, mi padre se afeitaba y yo siempre me quedaba chocho a mirarlo, o cuando venía de noche que mi madre le cocinaba, ¿no? Que eso ya no se daba más y... Ejemplifíqueme las conductas más frecuentes que aparecen como patognomónicas, como características de los hijos de padres divorciados. Bueno, en la dispersión, en la falta de atención, el no poder concentrarse en una actividad, no es exclusivamente de los hijos de divorciados, pero se da en ellos con generalidad eso. Después la agresividad, que también está muy generalizada, pero se suele percibir un matiz un poco más fuerte en la de los hijos de los divorciados, por lo menos en la primera etapa. Mi hija empezó en la escuela a comportarse agresivamente. Ella iba a jardín de infantes y mordía, tiraba del pelo, empujaba, y era una actitud irreconocible en ella, o sea, ella nunca había actuado así. La maestra sabía que sus padres estaban separados, en ese momento todavía no había salido el divorcio, y me llamó y me dijo que, bueno, que le hiciera ver, porque le hiciera un test psicológico, a ver qué daba. Y bueno, el test psicológico dio que tenía inestabilidad emocional. Provocada presuntamente por la separación de los padres. Sí, más que por la separación de los padres, porque ella no tenía muy clara, sobre todo, la imagen de su padre en su vida. Veo que cada vez más en los hijos de padres divorciados se quedan con la madre. Y la madre, además de tener que afrontar la situación de educarlos ella sola, tiene que salir a trabajar porque tiene que solucionar su problema económico de otra manera. Entonces, está cada vez mucho menos con ellos. La atención de ellos se ve entonces ya deteriorada desde ese otro aspecto. La madre los tiene que abandonar, vuelve en la noche, vuelve cansada, además a afrontar lo que haya sucedido en el día, a atender las típicas cosas de una ama de casa y además a tratar de solucionar o de, no sé cómo, de tratar de formar ese hijo que estuvo solo o con una abuela o con una empleada, y sabiendo que es ella la única responsable, porque cada vez más se ve que es la madre la única responsable. Yo lo viví como hija y lo vivo ahora como madre. A veces el papel de la mujer es un poco injusto cuando queda a cargo de hijos, porque es ella que está toda la semana poniendo los horarios de levantarse, de acostarse, de comer, de estudiar, de bañarse, etcétera, las obligaciones, ¿verdad? Y los fines de semana llega el padre como un salvador a sacarlo a pasear. Entonces a veces sanamente siento envidia de esa situación, ¿verdad? Eso en mi caso hizo que yo alimentara ¿cómo voy a decir? Una imagen de mi padre muy superior a la real y una imagen de mi madre inferior a la real. Eso con el paso del tiempo se fue reacomodando, o sea, el crecer, el madurar, el ver objetivamente las cosas. Si es posible, sirvió, en el caso de mi madre, sirvió como trampolín para ver luego objetivamente que era mucho más grande de lo que yo creía que era, ¿no? Y ahora como madre, bueno, siento un poco eso, ¿no? Como a veces le digo a mi hija, sí, yo sé que yo llevo la peor parte, espero que algún día lo entiendas, ¿no? Cuando mis viejos se divorciaron, cuando mis padres se divorciaron, mi madre tuvo que salir a trabajar, porque claro, ya mi padre en casa no estaba, ¿no? Y el dinero que aportaba no era mucho a casa, ¿no? Más bien era muy escaso. Entonces, mamá trabajaba toda la mañana, toda la tarde, ¿no? Llegaba muy tarde a casa, y no es que no me quisiera, ¿no? Es que tenía que trabajar, no podía estar con mi hermano y conmigo, porque yo tengo un hermano 2 años menor. Y entonces, claro, a nosotros nos faltó pila la imagen de esa madre, el cariño de esa madre, también el cariño de un padre, ¿no? Yo estuve, junto con mi hermano, de empleada en empleada, de tías en tías, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, ahora hace que yo sea un tipo muy, muy cariñoso, ¿no?
Yo soy muy demostrativo, pero a su vez sumamente inseguro. Hay que estar a veces en el lugar del otro para entender las situaciones. Cuando uno se queda solo con 2 hijos y no es viudo, o sea, es divorciado o separado, entiende lo que, como usted dice, lo que le pasa a la mujer cuando se queda sola con los hijos, ¿no? Es muy duro, es realmente duro, sobre todo que mi trabajo me obligaba a salir. Yo tenía un trabajo independiente y salía en el coche con las 2 niñas, ¿no? O sea, yo no tenía donde dejarlas, más no estaba en el país. O sea, todo esto sucedió en la Argentina, en Buenos Aires, donde tampoco tenía familia. O sea que forzosamente yo, bueno, tenía que ocuparme de darles desayuno, darles el almuerzo, en fin, darles de comer, llevarlas al colegio, irlas a buscar, y además, mientras yo estaba trabajando, yo trabajaba en casa, fenómeno, pero tenía que salir por motivos de trabajo y marchaban conmigo, quedaban adentro del coche media hora, 1 hora esperándome, llevaban algo para jugar, y ahí hasta que por supuesto tuve que acudir a una persona que se quedara claro. Yo creo que a nivel emocional o a nivel psicológico los dos son igualmente afectados. Es a nivel social que se hacen las diferencias, tanto por la forma en que la sociedad ve al hombre divorciado y a la mujer divorciada, como por las dificultades que tienen, las diferentes dificultades que tienen el hombre y la mujer en la sociedad después de un divorcio, sobre todo cuando hay hijos. ¿Qué dificultades afronta usted? Las dificultades de hacerme cargo de mi nueva vida, una nueva vida muy diferente a la de soltera, ¿no? Ya no era una soltera, era una persona que había pasado por la experiencia de vivir en pareja, de haber formado un hogar. En mi caso, tengo una hija, tuve que seguir trabajando, yo ya trabajaba, y asumir con mayor grado de responsabilidad la educación de esa hija, el cuidado de esa hija. Y bueno, pienso que eso incluso coarta a la mujer para poder desarrollarse como individuo, cosa que no ocurre en el hombre. Se divorciaron mis padres y mi madre tuvo que salir a trabajar. Yo quedé con mi abuela. Entonces yo me acuerdo que mi madre la veía de noche nada más y la veía muerta en una cama. Incluso tengo recuerdo de mi madre llorando, yo preguntándole qué pasaba y ella diciéndome, no sé, tratándome de decir algo, pero nunca diciéndome cuando estaba llorando qué era lo que había pasado. La madre por lo general vienen los abuelos, pero el padre por lo general no se hace presente. ¿Varió para algo el cuánto afectivo con respecto a tu padre y a tu madre? Es decir, el cariño que tú hasta ese momento, o la relación que hasta ese momento tenías con ellos, la relación afectiva, ¿varió a partir de ese momento? Sí, radicalmente. Una preferencia total por parte de mi madre hasta muchos aspectos, en casi todos los aspectos. Pues ella se dedicó a, o sea, todo lo que, quizás lo que me faltó de parte de él, lo tuve de parte de ella y me llenó en todo. Yo a esta altura ya no extraño nada, ¿no? Es mucho tiempo, ya es acostumbrarse. Es decir, como extrañar no extraño nada, lo que veo es falta, ¿viste? No es que extrañe algo. Se resquebrajó un apoyo que ellos tenían. Ellos tenían el padre y la madre, y de pronto ven que ya no tienen uno de los dos, entonces eso ya está resquebrajado, o ya estaba, y ahí se formalizó. Pero entonces el hecho de que sea la madre sola y el padre se aleje, hace que al no tener contacto el niño con el padre, bueno, ya va perdiendo cariño, porque no se puede amar a una persona si uno no la está conociendo constantemente, si no la está frecuentando y no está... sí, y entonces ni el padre se llega a interesar por el chico, y el chico llega a olvidarlo. Nos vemos muy poco. Cuando nos vemos hablamos muy bien, pero nos vemos, yo qué sé, en un mes nos vemos 2 veces, nos vemos poco, falta mucho. Yo me encuentro con ellas, a veces meses de no verlas, y siempre, no porque ahora sean adolescentes, desde que eran chiquitas, es lo mismo que las hubiera visto ayer. Para mí sigue siendo el padre y la madre. Con papá, después que se divorció, se fue a Argentina a vivir. Y nosotros lo veíamos en las vacaciones de julio o en el verano. Y bueno, al principio era papá, yo era muy chico, ¿no? Después, alrededor de los
10, 11, 12 años, un poquitito más, empecé a tener como una relación más de amistad con papá, ¿no? De repente yo tenía un problema, se lo comentaba, bárbaro. Veíamos algo en Mauricio, que es mi hermano, y tratábamos de solucionarlo, discutíamos. Pero ahora, o sea, el verano pasado, que nos reunimos de vuelta y yo estaba más o menos en ese lío emocional, como que reaccioné y me di cuenta de un montón de cosas, que papá, por ejemplo, es muy autoritario. Y entonces, chocaba mucho con eso, ¿no? Pero por lo general me llevo bien. Se pierde contacto, el hijo pierde más contacto con el padre que con la madre. Incluso las visitas de los fines de semana, por más divertidas que sean, por más extraordinarias que parezcan, por más que alegren incluso al niño porque no tienen aquella cosa de la disciplina, esa falta de disciplina también genera inestabilidad en el niño. Porque el niño patalee contra la disciplina es lo que le forma el piso, lo que lo asegura de alguna manera, ¿no? Lo que le muestra los límites en los cuales él está protegido. Vemos, por ejemplo, el abandono del padre en relación a sus hijos, el acaparamiento de la madre de esos hijos sin dejar que el padre pueda meterse. A veces se da la inversa, en general es esta primera la situación que se ve más frecuentemente. Y muchas veces la culpa del padre que le entrega a los hijos a la madre por una vivencia de culpa muy inconsciente, donde su culpa le impide ese acercamiento y ese contacto mucho más fluido, normal, natural que debería tener. Si de un día para el otro papá me lleva al cine y todavía encima me compra chocolates, cuanto antes nunca lo hacía, ¿qué pasó? Papá se da cuenta que hizo algo mal. Y si mamá de un día para el otro comete los mismos errores sin querer, está también dando a entender sin querer que hizo algo mal. Es decir, por culpa de la transmisión de ese sentimiento que es errado, se hace perder el equilibrio a veces en una familia, se le hace perder a los hijos la noción de lo que está bien, porque lo que estaba bien antes tiene que seguir estando bien después, lo que se podía antes tiene que ser permisible después, pero no aumentar las permisividades ni las cosas, porque cada cual hizo lo que tenía que hacer. La gente se divorcia porque no ha sido educada, en parte por la sociedad, para encarar una pareja que es algo complejo, que es algo importante y que escapa un poco de nuestras manos, ¿no? Como queda en evidencia, tanto la experiencia de aquellos que han pasado por el trance de la separación, como sobre los idóneos que teorizan sobre el tema, han reconocido que la familia es el ámbito óptimo de convivencia y de realización. Queda entonces preguntarse, ¿por qué se divorcia una pareja? Con esta propuesta nos encontramos en un instante para seguir transitando nuestro informe sobre el divorcio.